Hola, les damos la bienvenida a una nueva entrevista de Digital 15. Mi nombre es Rocío Domato, nuestra invitada será María Paz Lauget, que es una licenciada en psicología, se dedica a la atención terapéutica presencial y online en la ciudad de Zárate. Cuenta con redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Su Instagram es mpl.psicóloga y Facebook mpl psicóloga, los dos con el mismo nombre. Estaremos conversando sobre el mundo de la psicología y su experiencia. Hola María Paz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Todo bien. Decime, ¿qué te motivó a estudiar psicología? ¿Tenés algún familiar que sea psicólogo que te haya inspirado? Bueno, por parte de mi familia, no hay nadie que haya estudiado psicología ni ninguna carrera relacionada al ámbito. Y estudié psicología, primero, bueno, quería estudiar otras carreras cuando estaba ahí terminando el colegio. Después hice un test vocacional y estaba entre estudiar medicina porque quería ser dermatóloga o psicología. Y bueno, entre una cosa a la otra me decidí por psicología. eh, y más que nada porque yo quería estudiar una carrera donde pueda ayudar a los demás. No una carrera donde solo me beneficie yo, tanto económicamente como profesionalmente, y que sea solamente un crecimiento mío, sino que quería estudiar algo que pueda ser útil para los demás también. Y bueno, era una carrera que a mí me interesaba, me llamaba mucho la atención, me puse a investigar, a leer, eh, y bueno, me decidí empezar por ese lado. Y después, bueno, cuando empecé la carrera, me gustó, y bueno, y a medida que fueron pasando los años y las distintas materias donde uno empieza a ver cosas más propias de la carrera, bueno, fueron carreras donde me gustaron muchísimo y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Claro, te diste cuenta que era la carrera correcta, digamos. Sí, sí, tenía miedo que por ahí no me gusta al principio, pero bueno, es un miedo normal que le pasa a la mayoría de las personas. Eh, y bueno, creo que las carreras, cuando uno, por ahí al principio no ves mucho tan puntual las cosas, sino cuando vas más terminando los últimos años, y después con las prácticas y demás, ahí es cuando te das cuenta si te gusta o no lo que estás estudiando. Sí. Y bueno, yo cuando tuve las carreras las materias más específicas de la carrera y cuando empecé a tener las prácticas, bueno, ahí me gustó. Y yo siempre, cuando empecé la carrera, bueno, yo tenía como la psicología en ciertos ámbitos, no en todos. Como que sabía que podía trabajar acá, que podía trabajar acá y acá, y cuando empecé la carrera me di cuenta que era más amplio de lo que uno conoce y que hay muchos campos para trabajar. Pero igual, más allá de eso, a mí siempre me gustó trabajar en la clínica. ¿Y qué significa la clínica? Trabajar o dentro de alguna institución, eh, hospitales o propiamente clínicas, o si no, trabajar en consultorio, tanto privado o un consultorio no en algún lado. Eh, y bueno, nada, yo siempre quise hacer eso, y bueno, y hoy en día es lo que hago. Y si bien hay otras cosas que por ahí digo, bueno, no sé, me aburrí de atender pacientes en el consultorio y quiero hacer otra cosa, también lo puedo hacer. Y eso es lo que también tiene bueno la carrera, que es muy amplia, y uno puede trabajar en distintos ámbitos también. Comentaste que se puede trabajar en otros ámbitos. ¿Cómo en cuáles otros ámbitos se podría trabajar? Y podés trabajar tomando psicotécnicos para las entrevistas laborales, para empezar a trabajar en una empresa. Podés trabajar en el área de recursos humanos de alguna empresa. Podés trabajar haciendo una especie de coaching con los mismos trabajadores de empresas. Puedes trabajar en distintas instituciones u organizaciones. Puedes trabajar en el área deportiva, tanto con equipos o con algún profesional en particular, ¿no? En el deporte. Eh, Puedes trabajar en el ámbito jurídico. eh, bueno, no me acuerdo algún que otro más, ahora no lo tengo ahí Claro, muy muy, fresco. muy Pero bueno, amplio. es una carrera muy amplia, sí. Y por ahí dentro, bueno, de forma social también puedes trabajar en el ámbito común bien.
Y bueno, y dentro de cada ámbito donde uno puede trabajar, o campo de acción, que en realidad se le llama, bueno, hay distintos roles donde uno puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en una empresa, puedes trabajar en distintos ámbitos, o tomando las entrevistas en el área de recursos humanos, haciendo los psicotécnicos a las personas que vienen, puedes trabajar con distintas áreas de la misma empresa, no sé, si hay algún conflicto laboral, intervenir ahí, puedes trabajar también de manera motivacional con algún área, por ejemplo, en una empresa que trabaja de ventas, y puedes trabajar el ámbito más motivacional con ese área, o con los jefes de la empresa, como que se puede trabajar en un ámbito en distintas partes. Claro, muy, muy interesante. ¿Y hace cuánto que estás ejerciendo ya esta? Y yo me recibí en el 2019 y mi idea era el año pasado, en septiembre, empezar a trabajar de lo mío en particular, porque yo estaba trabajando como acompañante terapéutica, que si bien no es algo que yo quería ni nada, pero bueno, fue un trabajo que se me presentó y que me habilitaba a empezar a trabajar. Porque, a ver, también cuando uno termina, primero mi carrera es una carrera donde yo de lo mío no puedo trabajar mientras estudio, pero hay otras carreras que se puede. Ah, Esta mira. no, porque tengo que tener la matrícula y además estamos trabajando con personas, si uno se manda alguna cagada, No, sí. nadie te avala. Entonces, no puedo trabajar de mi profesión mientras estoy estudiando. Hay gente que puede ser que lo haga, pero bueno, no estaría éticamente bien. Eh, entonces, bueno, yo cuando terminé de estudiar, me recibí todo, bueno, ahí dije, bueno, primero tenía que esperar a que me den el título y ahí empezar a tramitar la matrícula. Y sin la matrícula, la verdad, no podía ejercer. Lo que sí, entonces, empecé a buscar trabajo y encontré acá en Zárate una nena que necesitaba acompañamiento terapéutico porque su anterior acompañante había dejado. Bueno, entonces empecé a tomar ese trabajo y me recibí en el 2019 a mitad de año, porque eran 4 años y medio la carrera. El último año era la mitad. Entonces, en septiembre empecé a trabajar con esta nena. eh, Iba al colegio, era su acompañante en el colegio, entonces yo estaba todos los días con ella y demás. Y bueno, trabajé todo ese 2019 con ella y en el 2020 iba a la mañana con ella y a la tarde tenía un nene en un jardín. Entonces fui ahí mitad y mitad. Lo que pasa es que, bueno, vino la pandemia y bueno, como que el trabajo de acompañamiento se dificultó porque no era lo mismo yo estar todo el día con el paciente al lado y marcarle ciertas cosas que hay que hacer y demás, eh, a trabajarlo de forma virtual. Porque, por ejemplo, yo que trabajaba con una nena en la escuela, íbamos marcando ciertas cosas que surgen en el aula o en los recreos y demás, y que ya desde el ámbito virtual no iban a pasar. Entonces como que tuve que reinventar ahí el trabajo y trabajarlos de otro lado. Y después, mi proyecto era en el 2020, más o menos en septiembre, dejar algún acompañamiento y empezar a tener el consultorio. Pero bueno, por la pandemia mis planes se adelantaron y bueno, empecé a ejercer de psicóloga, digamos, antes de lo que yo había planeado. Claro, de manera virtual. Sí, empecé en abril del año pasado de forma virtual porque, bueno, había mucha gente que... Lo que yo tuve bueno es que en febrero a mí ya tuve el título, la matrícula, todo. Entonces, cuando vino la pandemia, yo ya podía empezar a trabajar porque yo legalmente ya estaba Ah, apta. Entonces, bueno, en abril del año pasado, varias personas que sabían que me había recibido, que era psicóloga y demás, querían empezar terapia y eso, y bueno, y me preguntaban si los podía atender, no sé qué. Y bueno, y ahí me empezó a surgir el miedo que a todos les pasa de empezar a trabajar de la profesión, y bueno, ahí estuve hablando con unas colegas de unos años más que yo, que ya habían pasado por esa etapa, bueno, como para ver cómo empezaba y demás, y los miedos que surgen, y bueno, nada, la verdad es que me terminé animando, porque si bien no era porque uno siempre tiene, ay, yo quiero empezar
empezar a trabajar de esta forma, trabajar acá, quiero trabajar allá. Nunca fue como lo que en realidad yo había planeado, como que fue otra forma distinta. Entonces dije, bueno, a ver, nunca había ejercido, no sé si me gusta lo virtual y lo presencial, porque la verdad que presencialmente nunca había atendido a un paciente. Entonces como que no sabía lo que era. Y de forma virtual, bueno, a ver, todos hoy en día se están adaptando a esta forma porque es la única que hay. Entonces, bueno, o hago esto o no hago nada o espero a que se pueda empezar a atender en consultorio. Que también ahí me tenía que poner a buscar un consultorio y demás, no es que ya lo tenía y podían venir ya a atenderse ahí. Entonces, bueno, nada, empecé de forma virtual, nada, como tenía disponibilidad horaria y demás, bueno, coordinaba ahí con los pacientes qué horario nos convenía, y bueno, nada, los iba atendiendo, y bueno, tuve 9 pacientes ahí en la pandemia. Y después cuando ya se pudieron habilitar los consultorios, no, en septiembre del año pasado, no, del año pasado, empecé a atender. Bueno, busqué un consultorio y demás. Y bueno, los pacientes, nada, a ver, les pregunté a los que tenía virtual. eh, el tema fue así también, empezaron a llegar consultas de pacientes que querían atenderse, pero no querían virtual, querían solo presencial. Y la verdad es que muy pocas personas estaban atendiendo presencial por todo el riesgo que implicaba la pandemia, porque a ver, también hay psicólogos que son grandes, son adultos y demás, y que por ahí, viste, tener que estar todo el tiempo viéndote con Claro, gente el que tema es que no... en- a veces también el paciente prefiere estar en un consultorio por si hay algún problema en la casa, así se siente más tranquilo a la hora de... exacto. Bueno, ese era el tema, que tenía muchos pacientes que no tenían intimidad en la casa. Y me dice, la verdad es que yo quiero tener las sesiones, pero yo acá en mi casa no puedo, porque tengo que hablar de mi familia y mi familia está detrás de la puerta escuchando. Entonces, bueno, me pasó eso, que tenía pacientes que querían atenderse presencial y tenía mucha demanda. Entonces dije, bueno, listo, a ver, voy a empezar a ver si puedo alquilar un consultorio y bueno, le hablé a una vecina mía que es psicopedagoga y le pregunté si en donde ella atendía había algún consultorio libre y bueno, nada, me dijo que sí, que hable con la dueña del consultorio. Hablé con ella y hablé un jueves, el viernes ya alquilé el consultorio y el martes empecé a atender presencial. Entonces, con los pacientes que tenía virtuales propuse, bueno, voy a empezar a atender quienes quieren seguir presencial y quienes quieren ir presencial y quienes quieren seguir virtual. Algunos se pasaron presencial y otros siguieron virtual. Entonces lo que yo hice es me acomodé un día y ese día es el único día que atiendo virtual y después los demás días atiendo en el consultorio. Y bueno, y en el consultorio empecé con un día y ahora atiendo 4 días, que ya es mucho, hasta ahí llego porque es mucho cansancio, y los lunes atiendo todo el día virtual. Pero bueno, hay algunos que se quedaron en esa modalidad y les conviene, porque a ver, también la modalidad virtual lo que facilitó es que por ahí tener pacientes de otros lados, no solamente de Zárate, sino tengo pacientes de otros lados, de Campana, de Escobar, de Pilar. Hoy en día tengo un paciente que vive en Europa, entonces bueno, con él trabajamos así también, porque bueno, allá es muy cara las terapias, eh, entonces bueno, nada, un amigo mío que está viviendo allá le pasó mi contacto y bueno, es un chico colombiano que lo atiendo. Eh, Así que bueno, eso también está bueno, que da otras posibilidades, que está bueno y que también cambia un poco, conoces distintas realidades y ves otras formas de trabajar en otros ámbitos. Incluso justo empezaste a ejercer cuando estaba el auge de la pandemia, había incertidumbre, un cambio para la mente abrupto, digamos. La gente necesitaba encontrar un consuelo en el otro también. No, sí, empecé a atender en el peor momento, en el peor momento, donde todos estábamos, incluyo desbordados. Y a mí me pasaba al principio que tenía los pacientes, me decían, no, me siento re mal, estoy re angustiado, no sé qué. Y, que en mi vida personal también estaba angustiada. Y yo por dentro decía, yo estoy tratando de escuchar a esta persona que a mí me pasa lo mismo y que viste que hay veces que las palabras no alcanzan para.
Pero bueno, nada, como que también es medio a veces hay que hacer un acompañamiento o tratar de buscar dentro de lo que se puede y de las posibilidades que cada uno tiene, bueno, qué se puede hacer. Y bueno, nada, fue un año donde empezó a despertar ciertas nuevas patologías también, ¿no? Y sí, donde pacientes que ya tenían algo medio leve, por ahí se intensificó un poquito más y después empezó a despertar otras cosas en otros que no tenían, que estaban bien, que no les pasaba nada. Y que a mí en particular, y lo que yo pienso, y viéndolo también en la realidad del consultorio, porque a ver, yo me dedico más que nada a trabajar con adolescentes y jóvenes adultos. Mi rango de pacientes es de 15 a 30 años. Pero bueno, tengo algunos más chiquitos. La más chiquita que tengo tiene 10, pero menos de eso no atiendo porque me gustan más los más grandes. Eh, y bueno, la verdad que los pacientes de 13 a 20 son los más afectados. Un poquito menos también de 13, me animaría a decir de 13 a 18, los que todavía van a la escuela, son los pacientes que más se vieron afectados por la pandemia y que donde hubo más trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, bueno, me parece que hoy en día son los más afectados y donde hay más que trabajar ahí. Sí, justo yo iba a mencionar es algo que se notó mucho en la pandemia, fue que justamente o personas que tenían ansiedad o ataques de pánico se empezaron a incrementar mucho más. Y, por ejemplo, hay casos donde una persona, de tanto estar encerrada, ya cuando sale, le agarra un ataque de pánico, por ejemplo, y son cosas que uno no sabe cómo reaccionar a veces. Y digamos que la pandemia, en un lado, en una parte ayudó porque uno se pudo conectar con personas de diferentes partes del mundo, pero por otro lado la salud mental empezó a decaer, digamos, sobre todo en los jóvenes. Sí, sí. A ver, a los adultos también, ¿no? Le han pasado otras cosas, pero yo no me especializo en ese área. Lo que yo veo es en los adolescentes, sí, les perjudicó un montón el tema de estar tanto tiempo encerrados, no ir a la escuela, y que la escuela también, ¿no? Depende de las escuelas que iban, también mucho, Mucha exigían mucho presión. académicamente, entonces los chicos se vieron súper colapsados y el estar todo el día en la casa, no ver a nadie, también hizo, bueno, que se incrementen los trastornos de ansiedad en todas sus ramas, ansiedad social, los ataques de pánico, y después bueno, y también la depresión. Hay muchos chicos con un estado depresivo, intentos de suicidio y demás, que está cada vez peor. Sí, se ha incrementado mucho, sobre todo en esta zona, en zona Zárate Campana se ha incrementado demasiado. Sí, es una zona que la verdad que, Eso bueno, en desde las años noticias igual, siempre sale sí, que más o menos todas las semanas hay alguna noticia de algún suicidio. Ahora hace poquito hubo una semana donde como 4 o 5 personas se sí, suicidaron. Y bueno, es algo que también falta acá en la zona, ¿no? Un poco de prevención. sí, sí. Y hablando de todo esto de los problemas mentales, trastornos de ansiedad y demás, ¿cuándo vos crees que una persona debe acudir a terapia? Bueno, ¿cuándo debe acudir a terapia? Primero, cuando la persona reconoce que, como, que su estado actual no está muy bien, no se siente bien, o cuando su estado emocional le impide hacer determinadas cosas que antes hacía lo más bien, o cuando se pierde el interés por cosas que antes realizaban y ahora no te interesan más, o cuando todo implica más esfuerzo de lo que antes eh, implicaba. O cuando ven que, no sé, se sienten raros y que le están empezando a pasar cosas que antes, que hace un tiempito atrás no pasaban. Eh, a ver, tengo pacientes que tienen muy en claro sus motivos de terapia y cuando llegan a la terapia me dicen, yo quiero empezar a terapia por esto, por esto, por esto. Y hay gente que va a terapia porque tiene ganas de ir, sinceramente, y no tiene un motivo concreto. Y tienen ganas de ir porque quieren hablar con alguien. Y también son válidos sus motivos y van y charlamos y hablamos y siempre, bueno, hay algo para hablar. Eh,
El tema es, bueno, para mí lo más importante es que el paciente tenga ganas de empezar terapia, si no, la terapia no va a funcionar y se va a hacer muy difícil y en realidad es perder tiempo y plata. Pero por un lado de eso, y hay veces que también por ahí el entorno, sea familia o amigos, te dicen, che, ¿por qué no vas? Porque hay cosas que, no sé, por ahí te va a ayudar, o ¿por qué no vamos a terapia? ¿Por qué no empezás terapia? Porque mira, te está pasando esto. Y que hay veces que el contexto, sean los amigos o la familia, no puede ayudar mucho más, porque no saben, y la verdad es que está bien que no sepan, porque uno no tiene por qué saber todo. Y bueno, para eso están los profesionales que estudiaron y que estudiamos y nos formamos para eso. Entonces, bueno, a veces surge de la familia o amigos que empujan a que el paciente vaya a terapia, y hay veces que sale más del paciente, dice, bueno, no, no puedo más y empiezo. Claro, sobre todo hay veces que hay, por ejemplo, que el paciente está con algún caso de ataque de pánico o ataque de ansiedad y ya la familia le dice, ya es hora de que asumas de que no estás bien, que vayas a un psicólogo, que te empieces a tratar porque cuando uno más tarda en ir también es más contraproducente, ¿no? Sí, obvio, a ver, si vos estás teniendo un estado depresivo o ataques de pánico o algo, o algún trastorno de ansiedad, y ya tenés todos los síntomas y andá, porque si no, eso después se vuelve peor. Entonces, es mejor siempre tratar las cosas a tiempo para que no lleguen a agravarse, y como para también tener herramientas para eso. A ver, yo por ejemplo hago terapia cognitivo-conductual. Esta terapia en lo que se centra es trabajar con los problemas que le pasan a los pacientes a través de las emociones, las conductas y el pensamiento. Es una terapia que tiene objetivos, que es un poquito más estructurada, que en las sesiones no solamente hablamos, sino que se le brindan a los pacientes ciertas herramientas para que las puedan ir incorporando en su vida cotidiana, y que, por ejemplo, cuando terminen la terapia, sea porque o yo les dé el alta o porque ellos no quieran venir más, tengan alguna herramienta o tengan algo que les haya quedado del proceso terapéutico. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo los pacientes que vienen con algún trastorno de ansiedad o que vienen con un estado depresivo o que vengan con otra cosa, ¿no? Pero bueno, más que nada esto, bueno, o sea, vienen con este problema y ya se hace esto, se hace lo otro, empiezan con tal cosa, con tal actividad, con tal tarea que se llevan a la casa y demás. Entonces es una terapia que es un poco más activa y hace que el paciente también se involucre en la terapia desde otro lado y que los resultados se vean más rápido también. Claro, está bueno porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando iba a la psicóloga, era muy de hablar nada más y que te conteste, y no estaba eso del feedback, por así decirlo, de tarea para el hogar, es mucho más dinámico, sobre todo para el paciente. Sí, es mucho más dinámico y también el paciente se siente que está haciendo algo, que no va solo a hablar. Entonces, bueno, al tener tareas, tiene que hacer algo en la semana, tiene que aplicar algo que hablamos, y después en la próxima tarea, en la próxima sesión revisamos la tarea, la charlamos, y bueno, y seguimos con algo de ese día. Entonces también es como algo más interactivo y hace que ellos también no vayan solo a hablar, más que nada que yo trabajo con los adolescentes, ¿no? Eh, entonces hace que se involucren un poco más. Y bueno, es un cambio también, porque a ver, yo en particular soy de hablar bastante, les devuelvo mucho a los pacientes, porque también, a ver, cuando yo tengo un paciente que llega, les pregunto si hicieron terapia por primera vez, si esta es la primera vez o ya han hecho terapia. Si es la primera vez, bueno, les explico un poquito qué es la terapia o cómo vamos a ir trabajando, porque viste también como que hablan mucho de la psicología y demás, y bueno, se hace como todo un fantasma y en realidad no es tan así. Entonces, bueno, les explico más o menos qué vamos a ir haciendo en las sesiones y cómo van a hacer. Y los que ya hicieron terapia les pregunto, bueno, vos ya hiciste terapia, bueno, ¿qué cosas te sirvieron y qué cosas no de las terapias anteriores? Entonces, en base a eso, también yo es como trabajo. Y muchas veces me dicen, mira, antes mi psicóloga o mi psicólogo de antes no me hablaba, solo anotaba y me miraba. Entonces, bueno, nada, sé que de esa forma no hay que ir por ahí con No, ese paciente porque va a dejar. Ese es el punto. Si uno trabaja igual
que de experiencias pasadas iba a terminar dejando. Pero ¿vos sentís que es como un tema tabú la psicología o ir al psicólogo en pleno 2021? Sí, todavía gran parte de la población, que podríamos decir de unos 45 años para arriba, más o menos 50 podemos decir, todavía esa generación y está, ve la psicología como un, no, no la necesitas o es el último recurso. Voy a todos los médicos y al último voy a acudir al psicólogo cuando ya 5 médicos me dijeron, y yo que vos iría a terapia. Como que todavía está ahí mal visto, o siempre está como, yo no tengo que ir, ¿por qué no vas vos? Y como que siempre se corre la bola para otro lado. O sea, yo lo veo mucho en el caso más que nada de mi papá, que él, no, el tema, él siempre decía, yo no creo en los psicólogos, como si fuera vista una creencia, la psicología, como una religión, ¿no? Y bueno, nada, cuando yo empecé a estudiar, como que ahí no dijo nunca más nada en contra de los psicólogos porque yo estaba estudiando, pero en realidad hasta que antes de que sepan que yo iba a estudiar eso era una crítica constante. Lo que sí, a ver, mi papá nunca va a ir a terapia, ¿eh? Puede tener 20.000 cosas y puede, pero nunca va a ir, creo que va a ser lo último que va a ir porque él no lo necesita. Por ahí yo lo puedo necesitar y yo sí tengo que ir, pero él no. Y como este ejemplo veo que pasa en muchos ámbitos con gente de la misma edad. Como que todavía esa generación ve a la psicología como algo, solo los locos o va solo la gente que necesita ir, lo mío lo puedo resolver o si toda mi vida resolví esta situación, la puedo seguir resolviendo. No, Y también hay es muy veces normal. que, No, habla, habla. no, y hay veces que, a ver, no, tampoco es que hacemos magia ni nada, sino es hablar y dar otro punto de vista respecto a alguna situación, ¿no? Que los pacientes nos cuentan, porque a ver, yo cuando vienen los pacientes no los obligo a hablar de cosas, ellos hablan de lo que quieren hablar y en base a eso es cómo vamos trabajando en la terapia. Claro, también es muy común de que, sobre todo esa generación, diga la generación de cristal, en referencia a los chicos, no se aguantan nada, en mi época nos pasaba de todo y no nos quejábamos. Son comentarios muy comunes y que te dicen, ay, ahora de golpe el nene se siente mal, el psicólogo dice de que tiene un cuadro de depresión y no se dan cuenta que con esos comentarios no ayudan para nada a su familiar, sobre todo. En vez de querer salvarlo, lo estás hundiendo más. No, sí, muchas veces pasa que, a ver, que el paciente más que nada cuando tienen algún cuadro muy grave, o son los pacientes donde son más difíciles lo que le está pasando, el acompañamiento familiar es fundamental, porque es lo que con los padres están todos los días los pacientes, y es lo que más los conocen. A ver, yo los veo un cachitito de lo que es su vida, 45 minutos de su semana. Y la familia está todo el tiempo acompañando. Y si es una familia que todo el tiempo está desvalorizando a la persona, no colabora y todo el tiempo es todo en contra de lo que hace la familia, y el paciente no va a mejorar, o va a mejorar, pero le va a costar mucho más, porque el contexto no ayuda. Entonces, si vos tenés unos padres que están con el paradigma viejo de la psicología es para los locos, no sirve para nada, que vas al psicólogo al pedo, vas solo a hablar o a gastar plata, y es un contexto que no va a ayudar y el paciente le va a costar todo mucho más y el resultado se va a ver más a largo plazo. Pero Claro. sí, son personas que no ayudan. Pero bueno, yo creo que, a ver, cuando nosotras, digamos, seamos un poco más grandes o tengamos 50 años, ahí va a ser otro tema. Y ya a partir de ahora, las nuevas generaciones, ya el psicólogo lo tienen súper incorporado. Y además hoy en día vos le preguntás a las personas y creo que son menos las que no van que las que van. Sí. Y hablando de las redes sociales, cómo salió esa idea de crear las redes sociales que encima tenés muchas imágenes explicando, por ejemplo, trastornos, varias imágenes bastante ilustrativas a la vista, muy llamativas? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, la idea en realidad, yo ya en enero del año pasado, sí, el año pasado,
mi hermano, tengo un hermano y mi hermano me dijo, dale, tenés que hacer un Instagram de psicóloga, no sé qué. Y yo dije, ay, no, ¿para qué me voy a hacer un Instagram? Me parece una boludez, no sé qué. Porque en esa época no estaba todavía las redes con la psicología. Cuando empezó la pandemia, en realidad empezó ahí, había un chico acá en Zárate que hacía vivos en Instagram. Y un día me contacta y me pregunta si quería hacer un vivo. Y yo a mí la verdad es que me da vergüenza. eh, y le digo, ay, no sé, porque me da vergüenza. Y me dice, bueno, vamos a hablar un poco de la pandemia. Era fines de marzo. O sea, imagínate que, a ver, yo tampoco tenía mucha idea. A ver, una situación que todos estábamos atravesando. ¿Por qué los psicólogos iban a saber más que la gente, no? Era muy todo muy así. Digo, mira, a ver, yo mucho más no te voy a poder decir, o sea. Me dice, bueno, vamos hablando, que sea una charla para que también la gente te conozca y demás. Entonces, bueno, nada, en ese momento yo ahí vivía con mi mamá y mi papá y me dicen, bueno, dale, empezá porque en algún momento te tenés que empezar a ser conocida para empezar a trabajar. Bueno, nada, en realidad lo hice por eso al vivo, más que nada para que la gente me empiece a conocer. Bueno, y ahí hice un vivo a fin de marzo con el chico este, qué sé yo, bueno, y dio mi Instagram personal. El tema es que me empezó a agregar mucha gente a mi Instagram personal y me pedían, bueno, ay, te viene el vivo, no sé qué, bueno. Nada, entonces dije, no puedo tener mi Instagram personal la gente cuando yo subo cosas de mi vida privada y que la gente se comunica ahí conmigo. Entonces lo que hice, dije, bueno, ahí me voy a hacer un Instagram. El tema es que, bueno, nada, era o pagarle a alguien que me lo maneje o lo tenía que hacer yo. El tema es que yo no tenía idea de nada. Entonces hablé con un conocido que trabaja en marketing y todo redes sociales, y bueno, él me asesoró, la verdad que súper bien. Bueno, me dijo cómo tenía que publicar, cómo hacer las cosas y demás. Y bueno, y nada, y ahí me largué. Obviamente que fui mejorando y me fui autosuperando en las publicaciones y demás. Pero bueno, la página yo la veo ahí como un desafío personal también, que tiene que ver con cosas de creatividad, de diseño, que a mí no me gusta, me cuesta un montón. Y bueno, eso también lo veo como autosuperación mía. Pero nada, es una página que a mí la verdad me da muchos pacientes. Y también fui buscándole el perfil, o sea, fui haciendo el perfil también en base a los intereses de la gente que me seguía y qué era lo más atractivo para la gente. Entonces, a medida que, bueno, las publicaciones, depende de la devolución de la gente, también es las publicaciones que hago. Pero encima vos ya tenés más de 1800 seguidores, o sea, te hiciste conocida muy poco tiempo también. ¿Cómo fue eso de cuando la gente te empezó a seguir, te empezó a consultar? ¿Cómo te sentiste? Bueno, viste que al principio tuve que empezar a seguir a mis amigos y demás, que compartan las Claro, publicaciones y eso. Y después, bueno, bueno, fui empezando a agregar gente, después viste que se pasan o comparten las publicaciones y ahí empieza a llegar gente. Lo que sí tuve muchos seguidores porque una vez un psicólogo que tiene como 10.000 seguidores me compartió unas historias, no sé qué. Bueno, ahí empecé a tener más seguidores. Y también a medida que, por ejemplo, hago publicaciones con temas por ahí del suicidio o cosas más así como contundentes que por ahí impactan mucho y son de cosas que mucho no se hablan, eh, o por ahí cosas que tienen que ver con eh, relaciones amorosas y demás, ahí también cuando lo empiezan a compartir, me empiezan a llegar y yo ahí empiezo a seguir la gente y me empiezan a seguir. Bueno, y cuando hago esas publicaciones que por ahí se viralizan tanto, ahí me empiezan a llegar un montón de seguidores. claro, no, encima vos tenés esas imágenes que también me parece que tenías en un tiempo, que eran como tipo síntomas que una persona puede tener y si te sentís identificado con alguno para ver si ya tenés que ir a terapia o no. Y está bueno porque tenés ese feedback con los seguidores también. Bueno, eso sí, también lo he hecho. Y hay gente que me dice, uy, mira, a mí me pasa todo eso y yo nunca sabía que no era normal. Pensé que era normal porque hace años que me pasa. Bueno, voy a empezar a consultar terapia. Eso también ha ayudado a muchos. O por ahí alguna que otra vez también he publicado cosas, no me acuerdo si lo tengo ahí en el feed, pero si no la publico en historias, que también pasa que hay gente que, por ejemplo, tiene un ataque de pánico y la familia o amigos no saben qué hacer. Entonces hay veces que también doy esa información, porque, a ver, la verdad que la gente no tiene por qué saberlo. Y la gente que lo sabe es o porque le ha pasado o porque estudié un poquito.
Pero bueno, eso también he ayudado a otros. O por ejemplo, si ves a un amigo o a un familiar que le está pasando eso, decirle que pida ayuda o acompañarlo desde este lugar, incentivarlo a que empiece terapia. Eso también hago y ha ayudado mucho. Claro, y vos ahí que mencionabas el ataque de pánico. Dicen mucho que cuando uno tiene un ataque de pánico hay que manejar el tema de la respiración, sobre todo, eso de inhalar, exhalar. ¿Qué otras cosas podría hacer una persona cuando tiene un ataque de pánico, por ejemplo? Bueno, el ataque de pánico, cuando la persona empieza a sentirse, generalmente las personas cuando tienen los ataques de pánico, en la misma persona se dan determinados síntomas y siempre se empieza por el mismo. Por ejemplo, hay 13 síntomas del ataque de pánico. La persona puede desencadenar los 13, puede desencadenar 3, puede desencadenar 4, 7, lo que fuera. El ataque de pánico no dura más de 20 minutos, la verdad. Llega a su pico máximo a los 10 minutos y después empieza como a disminuir. Cuando la persona empieza a tener el primer síntoma, ahí empieza el ataque de pánico, ahí empieza como una curva. El punto es enfocarse en cuando uno empieza a reconocer que le surgen los ataques de pánico, hay que empezar, lo que yo trabajo en terapia es que, bueno, ¿cuáles son los síntomas que te pasan cuando tenés el ataque de pánico? Bueno, son este y este. Bueno, cuando vos ya sabés, no sé, que te empieza a temblar el cuerpo, vos ya sabés que ahí va a empezar tu ataque de pánico. Entonces, si vos sabés que a vos te tiembla el cuerpo, después te agarra un dolor en el pecho, bueno, no lleguemos al dolor en el pecho y hagamos algo ahí. Entonces, lo que yo hago es que, bueno, cuando el paciente primero empieza a reconocer los síntomas. Cuando uno ya empieza a reconocer los síntomas, es un paso porque cuando vos ya sabés que te está empezando a pasar eso, bueno, podés como no llegar a que el ataque de pánico se desencadene todo. Entonces, bueno, el tema de la respiración ayuda en tratar de, primero la respiración ayuda a calmar un poco el estado que se genera de desesperación en ese momento, porque a ver, si uno está en un lugar público, la persona está teniendo un ataque de pánico, empieza a pensar, uy, ahora me está por pasar esto, que me están todos mirando y qué me van a decir y qué me va a pasar y que después me van a preguntar, y eso también son los pensamientos que hacen que se incremente el estado que están pasando. Entonces, si uno empieza a respirar, el cuerpo va a empezar a relajarse, no va a dar lugar a que, por ejemplo, te falte el aire y demás. Entonces uno se empieza a relajar y al estar pensando en la respiración y ver, por ejemplo, yo a veces les digo, bueno, centrate en cómo entra y sale el aire del cuerpo. Entonces hacen que la atención se focalice en la respiración, no le demos, digamos, no le prestemos atención a los pensamientos que se generan en ese momento y a los síntomas físicos que están teniendo. Entonces los síntomas empiezan a disminuir, el paciente se empieza a calmar y ve que pudo controlar la situación. ¿Los ataques de pánico son muy diferentes o similares a los ataques de ansiedad, por ejemplo? Porque a veces la gente se lo suele confundir, ¿viste? A uno con otro. Y, y el tema de los ataques, generalmente tienen los mismos síntomas. El tema es que por ahí el ataque de pánico no tiene a veces un motivo eh, porque se desencadena, puede tener un motivo o no, pero a veces que surge esporádicamente y apareció, y el ataque de ansiedad sí surge a partir de el tema de los pensamientos o a partir de una situación. A ver, surge a partir de cómo nosotros interpretamos una situación. Si el paciente ve la situación como algo amenazante, algo que no le gusta, algo que lo deja, que algo que le preocupa, que lo deja en ridículo, que lo deja en un mal lugar, a partir de eso se desencadenan ciertos pensamientos de tinte más negativo, catastróficos, donde de algo chiquito se hace algo grande y demás, y a partir de todos los pensamientos se empiezan a desencadenar todas estas emociones de angustia, preocupación o enojo, y ahí empiezan a desencadenar los síntomas. Claro. Y Eso en el para, ataque de ansiedad. claro. Y para ir terminando, si una persona está viendo esta entrevista en este momento y quiere contactarse con vos, ¿cómo lo podría hacer? ¿A través de las redes? Bueno, sí, puede ser a través de las redes o a través de mi WhatsApp también personal. Igual en las redes me mandan un mensaje privado y yo también ahí en mi perfil tengo mi número de teléfono y demás. Y bueno, me mandan que quieren empezar terapia.
y después yo les paso toda la información, los días que atiendo, cuántos son los honorarios y cómo nos vamos a ir manejando, y bueno, y se contactan por ahí. Preferentemente Instagram, Facebook la verdad es que no le doy mucha atención, y si no, en mi perfil siempre está mi número de WhatsApp y es más fácil que me hablen por ahí. No, sí, además es mucho más fácil Instagram porque está toda la juventud. ¿Quién no vive todo el día en Instagram, sobre todo? Sí, 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 totalmente. Así que bueno, lo bueno que tanto en tu Instagram como en tu Facebook tenés todo un montón de información, de imágenes ilustrativas, así que los pacientes pueden ir, o los futuros pacientes pueden ir chusmeando para ver en qué se sienten identificados, para así tener una idea más o menos cuando van a arrancar terapia. Sí, sí, sirve para todos. O sea, es como algo útil para todas las personas que lo puedan leer. Se atiendan conmigo o se atiendan con otro, ¿no? Claro. Y la última pregunta. ¿Notaste algún cambio a nivel de sociedad con la pandemia? Si la gente se empezó a comportar Eh, de otra manera, por ejemplo. y está como, bueno, el tema de la no socialización durante mucho tiempo, y o sea, como que cuando la gente empezó a salir y se empezó a sentir rara hasta que se empezó a acostumbrar a. Y también me parece que la pandemia vino como a marcar, bueno, aquellas cosas que antes dábamos por alto, o viste cuando antes decíamos, uy, tengo que juntarme con tal y no voy, porque no tengo ganas. Entonces por ahí ahora, en vez de decir, che, no tengo ganas, voy y me junto, como que los intereses se empezaron a cambiar. Y si Claro, antes le prestábamos atención a muchas cosas, me parece que la pandemia vino a decir, bueno, si antes le prestaba atención a todo esto, no te va a llevar a nada porque no le empezaba a prestar atención a las cosas que realmente valen la pena y las que no. Sea el contacto con los amigos, con la familia, por ahí decir, che, tengo que ir todos los días a trabajar, al trabajo, a tal lugar y me queda re lejos y no tengo ganas, o tengo que ir a la facultad o a la escuela. Y después tuvimos tanto tiempo sin ir que todos empezaron a extrañar eso y decir, che, antes me re quejaba por todo esto y en realidad ahora lo extraño, ¿no? O cuántas veces hemos todos suspendido juntadas con amigos por no tener ganas y decir, che, ahora no me puedo juntar y me quiero juntar. Que por ahí también vino eso. No digo que en todas las personas les haya pasado, pero por ahí en muchas empezaron como, ¿no? A cambiarse los intereses. Eh, y bueno, y si bien ahora está todo un poquito más normalizado, pero cuando se empezó ahí a abrir todo, ahí fue, creo que fue como un antes y un después a todo. Pero totalmente. bueno, también es como particular en cada uno. A ver, todos atravesamos la misma pandemia, a todos nos pasaron cosas. Hay algunos que la pandemia pasó y siguieron las mismas personas que siempre y hay otros que cambiaron. Sí, la verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias María Paz por haber aceptado esta entrevista y muchas gracias a quienes nos están escuchando del otro lado. Nos Bueno, vemos. gracias a vos, Rocío, por invitarme. No, Chau, muchas chau. gracias. Chao.